¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4 y como siempre intentando aclarar las dudas, responder preguntas. Ya saben que me hacen muchísimas preguntas, no me da tiempo responderlo todo, ¿vale? Por Instagram, por Facebook, por todos lados me hacen todo tipo de preguntas y deciros que la mayoría están ya respondidas en el canal, simplemente en el buscador de YouTube. Pongan lo que están buscando junto a mi nombre y seguramente les saldrá, ¿vale? Si buscan cómo hacer una tortilla de patatas no les saldrá, pero vamos, cualquier día es bueno. Bueno, vamos al lío, ¿vale? Como siempre, pedirte que te suscribas, que le des like, active la campanita y de ese modo pues todos estos vídeos te van a estar llegando y vas a estar informado de todo lo que pasa con PS4. Para los que están en 8.03, los que están en 8.01, decirles que no hay nada ni nadie sabe nada. Hay mucha gente que me pregunta que cuándo creo yo que va a salir algo para esas versiones y es como, es igual que si me pregunta cuál será el número de la lotería del viernes. Nadie lo sabe, chavales, porque no hay nadie que haya hablado de eso. En el momento que salga la más mínima noticia de que están trabajando ya en algo para 801, 803, 800, no se preocupen que yo les voy a traer la noticia, así que simplemente atentos al canal, ¿vale? Pues bueno, chavales, ¿qué tenemos? SPOF 999, ¿qué es esto, nano? ¿Qué es esto? Bueno, hoy me han llegado algunos mensajes, más de lo que me gustaría, de verdad, de alguien que, no sé cómo decirlo, pues que supuestamente está vendiendo la moto de que pueden jugar a todos los juegos que hay en versión 999 o inferior. Y yo, mi cabeza decía, ¿qué te está pasando, nano? ¿Qué te está pasando? Bueno, os comento un poquito. El SPOF 999, para lo que sirve principalmente, para lo que servía, era un SPOF visual. Era lo que usaban, ¿vale? Lo que usaban algunos canales falsos, pues para hacer engañar a la gente, que ponían el SPOF a la versión, te pongo un ejemplo, 803, y mañana alguien saca un vídeo con su consola mostrando que está en la 803, se viene aquí a ajustes de sistema y veis la consola, todo el mundo ve la consola, ¿vale? Y fijaros lo que pone, en mi caso 999, ¿vale? Entonces ellos ponían 803 o pondrán 803 y lo que hacen es que te tratan de engañar, te dan link para que actualices tu consola y demás. Eso era al principio. Ahora, según entiendo, no lo he podido probar porque yo no tengo esa versión. Para las personas que están en una versión inferior, 505, 672, 702... todas esas personas que están instalando este tipo de juegos nuevos que están saliendo, el Dirt 5, de la Sofá Parte 2, el Ghost of Tsushima, ¿vale? Ghost of Tsushima, pues supuestamente comentan, que desde aquí pues les invito a que lo prueben, que poniendo el SPOF a 999 el juego funciona, ¿vale? Yo pienso y sigo pensando que hace falta el fix, ¿vale? Que lo que hace falta es que descarguen el juego más el fix, que es, digamos, otro archivo que te habilita que el juego funcione en una versión inferior. Incluso con eso hace falta poner la versión de SPOF, ¿vale? Esto, ¿vale? Yo lo quiero aclarar, no quiere decir que porque tú pongas el SPOF a 999 tú puedas jugar a juegos de 803. Es más, desde aquí invito a todo el mundo, a todo aquel que diga por ahí que esto es real, que esto vale para todo, pues yo le invito principalmente a que dumpen, ¿vale? A que hagan una copia de seguridad de un juego que haya salido exclusivamente para 800. Lógicamente no puedes hacer una copia de 800 porque la consola 800 no está liberada, con lo cual tú no puedes meter un juego y crear una copia, ¿vale? Eso para empezar. Incluso si se pudiera hacer esa copia, ¿vale? Que no se puede hacer porque no está pirateada. El simple hecho de tú tener el SPOF a 999 no quiere decir que tú vayas a poder jugar a juegos superiores a la versión actual liberable. La versión actual liberable 755 es la máxima, ¿vale? Por eso no vemos backup, copias de seguridad de ese tipo de juegos. Estamos viendo que están saliendo un montón de copias, pero todas son pues eso mismo, ¿vale? Son juegos que funcionan en 755 o inferior, ¿vale? Entonces, el SPOF, como digo, yo ¿qué he usado para el SPOF, chavales? ¿Qué he usado yo? Pues simplemente me he ido a la página de Dark Mode, os la voy a enseñar rápidamente, que es el SPOF que yo uso. El SPOF, perdón, es la página que yo suelo usar, ya sabes, lo hemos visto en un vídeo anterior. Yo al menos me gusta cómo funciona, iniciando el Playroom, después yéndonos a la página, ¿vale? Yéndonos a la página de Dark Mode, pues aquí tenemos una opción que todo el mundo lo puede hacer si quiere. Tenemos una opción que nos pregunta si queremos hacer el Mira, si queremos hacer el nuevo Mira, el antiguo Mira, el nuevo Gen.
Y si queremos hacer SPOF o no queremos hacer SPOF, pues basta con que tú selecciones la casilla de mira más SPOF, ¿vale? Para que la consola, una vez que habilita el exploit, tenga lo que hemos visto en tu consola, que ponga 9.99, ¿vale? Pero esto no quiere decir que tú puedas jugar a juegos hasta la 9.99, ¿vale? O sea, no tiene sentido que porque alguien ponga el 9.99 pueda jugar, porque si eso fuera real, yo no pondría 9.99, pondría 999.999, contando que Sony llegara a ese tipo de actualizaciones, ¿vale? Bueno, aquí ahora mismo no me carga la página, pero bueno, la página la tienen ahí arriba, yo ya tengo el exploit lanzado, y si simplemente entran ahí en la página de Dark Model, pues van a ver que van a ver una opción que pone mira más SPOF, ¿vale? Además eso está desde que salió el primer exploit de PS4, pues está ahí la opción de mira más SPOF o mira más FTP, simplemente elijan la opción mira más SPOF, ¿vale? Y con eso pues todo el mundo va a tener en su consola esto, ¿vale? Esto que vemos por aquí, aunque no vale de nada porque si estamos en 755, todos los juegos que hay funcionan en 755, así que de poco nos sirve. Así que nada, todo el mundo, ¿vale? Fijaros, es que no tiene nada, ¿vale? O sea, es que yo cuando veo que hay gente que intenta engañar a los demás, me pongo malo. Fijaros, software del sistema 9.99. No, chavales, tengo 755 y cuando reinicie la consola, pues la consola va a volver a su spot, ¿vale? Desde aquí, ¿vale? Desde aquí, pedirte que no te dejes engañar directamente, ¿vale? A mí me da igual lo que haga cada uno, ¿vale? En su casa, me da igual que alguien venda juegos, me da lo mismo. Si tú quieres vender juegos en tu país no te penalizan, véndelo, me da igual, tío, pero no engañes a los demás, seas quien sea, Antoñito, Manolito, Pepito, me da igual cómo te llames, al menos lo que yo opino, ¿vale? Yo sé que hay gente que por lo que sea no tiene buena conexión de internet o ni siquiera tiene internet, ¿vale? Y lleva sus consolas a comercios donde pues se la libera, ¿vale? Le cargan algunos juegos y lo veo bien porque hay gente que no puede pagar un internet y le paga a alguien, bueno, pues por el trabajo de haberlo descargado. Bueno, hasta ahí se comprende, ¿vale? Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es engañar a los demás, pues para que la gente se lo crea. ¿Qué vas a conseguir con eso? Pues vas a conseguir que gente que está, por ejemplo, en 755 y no entiende, ¿vale? No entiende de estas cosas, que actualiza la última versión y le lleve la consola a alguien y diga, oye, ¿para qué la actualiza si la consola ya no la puedes liberar, ¿vale? Así que nada, eso es el SPOF 999, un SPOF visual que dicen que vale, si está en una versión inferior, vale que con activando el spot ya los juegos te van a funcionar. Me gustaría verlo, no puedo hacerlo porque solamente tengo una consola liberable, la tengo en 755, con lo cual no me puedo ir a 672, descargar un juego y probarlo. No puedo hacerlo porque en mi consola ya funciona, porque está en 755, ¿vale? Así que nada, espero que esto les haya aclarado todas las dudas y ya saben, sigan el canal, suscribirse, like, campanita, ¿vale? No dejes que te engañe y procura no pagar a nadie, ¿vale? Siempre que tú puedas hacerlo. Si es el caso que tú no puedes hacerlo, pues nada. Si hay gente que te brinda ese trabajo por un precio, pues porque quieran, bueno, yo ahí ya poco puedo hacer. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.